Hispanos Media. Estoy aquí con mi autor favorito, José Luis Navajo. Gracias. Es una persona a la que aprecio muchísimo y le doy gracias al Señor y a la vida de que hemos podido compartir cuando lanzamos el libro de Un Verano en Villafé. Cierto, además tengo recuerdos tan gratos de ese momento y debo decirte que es una de las obras que, lo digo sincerísimamente, que más aprecio y en la que hay una gran parte de mi corazón. Aprecio mucho el trabajo que hiciste en Un Verano en Villafé. A día de hoy, casi a diario, recibo cartas de lectores, cartas, mensajes de lectores de ese libro. Wow, sí, ese libro es maravilloso y yo siempre digo que uno se transforma, uno siente que uno está en Villafé, que uno está caminando con el abuelo por la montaña, sí. De verdad que uno se conecta a la historia. Ajá. Mira, es lo que intento, de verdad que cada vez que escribo un libro, el objetivo, la diana a la que apunto obviamente es edificar la vida, sobre todo provocar cambios, los cambios necesarios que pueden existir, pero una de las cosas que persigo con más intensidad es que el lector llegue a sentarse a mi lado, que llegue a captar que el autor no es una persona distante, que lanza un libro al mercado y ya está, sino que es una conversación. Me encanta que cuando estoy describiendo un café, el lector perciba el aroma del café. Cuando el protagonista de la historia entra en una habitación, quiero que el lector entre de mi mano a esa habitación. Por eso es que dicen que mi escritura es muy descriptiva, tal vez ese es el objetivo. Sí, lo es, porque yo todavía recuerdo, por ejemplo, en Un Verano en Villafé, que describe que en las paredes de la casa del abuelo habían diferentes mensajes, y entonces cuenta los mensajes, y eso me dejó como, yo me imaginaba la casa completa por dentro, entonces eso es poderoso, porque uno empieza a sentir que está viendo como una película. ¿Sabes? Uno de los halagos más, bueno, que más gracia me hicieron respecto, estoy hablando ahora de otra obra, Lunes con mi viejo pastor, pero en Puerto Rico me han dicho varias veces que en algunos lugares de Puerto Rico se disparó la venta de turrón de chocolate con almendras, porque es algo que aparece mucho en la... perdón, en este caso es en Todo es por gracia, la segunda parte de Lunes con mi viejo pastor. Ajá. Pero que muchos que no habían tomado jamás café empezaron a tomarlo leyendo Lunes con mi viejo pastor. Wow. Porque cada vez que el joven pastor se reunía con el veterano, lo hacían en torno a una taza de café. Así que me decían, percibo el aroma de ese café. Y eso, mira, eso es un halago increíble, de verdad. Así que me siento muy honrado y muy agradecido. ¿Y usted no toma café? Sí. ¿Toma café? Lo hago con prudencia, pero yo necesito el primer café de la mañana. Okay. Eso es indiscutible, innegociable. Yo hasta que no tomo un café, yo soy infrahumano. No despierto del todo. Pastor, ¿y cómo empezó? Porque muchas de las personas que nos siguen, yo sé que tienen ese sueño en su corazón de escribir, pero muchas veces pues es intimidante ese comienzo. Claro que lo es, claro que lo es. Mira, si me permites, estamos presentando esta novela, Peldaños a la cumbre, y déjame que comparta algo. Hace 20 años yo envié mi primer manuscrito a 20 casas editoriales. En aquel tiempo no había correo electrónico, era correo postal, correo físico. Eso implicó imprimir 200 páginas y enviarlas a 20 destinos internacionales. ¿Qué supuso eso? Pues mira, supuso que mi esposa y yo invertimos el sueldo de ese mes en enviar 20 manuscritos. 6 meses después comencé a recibir negativas. Recibí 19 negativas. 1 año y medio después de que yo hubiera enviado ese primer manuscrito, una casa editorial decidió apostar por un absoluto desconocido, por un neófito de la literatura, decidió apostar por mí. Recibí casi 20 negativas. Hoy estoy presentando mi libro número 20. Tras 20 negativas, el libro número 20. No es presunción, es pura gratitud. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar al corazón de aquellos que están comenzando, al corazón de los autores. Y quiero decirte, si Dios puso un sueño en tu corazón, persíguelo. Si Dios puso un sueño en tu corazón, no importa que 1000 veces te digan que no. Ese sueño alcanzará su cumplimiento y lo alcanzará en el tiempo perfecto. He descubierto que el calendario de Dios no retrasa ni en un día y el reloj de Dios ni en un segundo retrasa. Solamente una cosa, estate seguro de que a la hora de soñar convertiste el corazón de Dios en almohada y soñaste con tu cabeza sobre el regazo de Dios, porque de ese modo ese sueño alcanzará cumplimiento. Los comienzos siempre son tremendamente ingratos. No quiero extenderme como lo haría un abuelo contando historias a los nietos, pero ¿sabes qué? Es que yo me conmuevo todavía, ha pasado mucho tiempo. Mi primer libro, su título es Mi mayor legado,
gracias a Dios sigue todavía publicándose. Sí, está en Amazon, lo he visto. Pero cuando yo escribí mi mayor legado, mi primer manuscrito, lo hice a mano. Hoy todavía me gusta escribir a mano, aunque ya uso la computadora mucho. Pero en aquel tiempo no había otra alternativa, escribir a mano. Mi esposa lo mecanografiaba, lo pasaba a papel en máquina de escribir. Ella tenía que soportar mi pésima caligrafía, los tachones que yo hacía para escribir una palabra pequeñísima arriba, Wow. las líneas que yo escribía en los márgenes. Ella casi se volvió bizca escribiendo mi primer manuscrito. Pero ocurría a veces que cuando uno escribe surge esto, en mitad de la escritura, algo, los actores principales, los personajes a veces dominan al propio autor. Los personajes casi me obligaban a dar un giro tremendo en la trama de la novela. Sí. ¿Qué implicaba eso? Implicaba romper 50 folios que se habían escrito. No había opción de borrar y seguir escribiendo. Había que romper los folios escritos y recomenzar. Así que cuando alguien todavía me dice, tu esposa debe ser la mitad de tu ministerio, yo le saco del error con muchísimo cariño. Mi esposa no es la mitad de mi ministerio. Ella es muchísimo más que eso. Ella fue la que me motivó mientras escribía el primer manuscrito. Ella fue la que cada vez que yo recibía una negativa de una editorial, una negativa después de lo que supuso aquello, enviar tantos manuscritos, era como una especie de dardo que se hincaba en el corazón. Sí. Ella tomaba mi mano y me decía, si Dios te ha dado este sueño, aquí estamos para alcanzarlo, y me llevaba adelante. Yo soy melancólico. El melancólico tiene algunos puntos fuertes y muchísimos puntos débiles. No diga. Pero entre los puntos débiles del melancólico es ser tendente a los bajones de ánimo. Ajá. Es una persona que requiere constante afirmación, es una persona que tolera muy mal las negativas, así que recibir tantísimas negativas, eso me tiraba hacia abajo. Pero probablemente alguien que nos esté escuchando, y sobre todo si nos estamos dirigiendo a autores, la mayoría de los creativos, escritores, pintores, son de temperamento melancólico. Sí. Por eso les comprendo. Y las negativas que reciben o los desplantes, a veces incluso los desplantes y negativas vienen en un carácter agrio, Sí. con palabras un poquito insolentes. Eso no solamente nos molesta, sino que nos deprime. Por eso quiero decirte, no importa que hayas llamado a 1000 puertas y te hayan dicho que no, que algunas te las hayan cerrado con grosería, sigue adelante porque todo lo que es una realidad, en el pasado, un día fue un sueño. Y si Dios te ha dado esa pasión, el Dios que te da la pasión y la visión te dará la provisión también. Así que ánimo. Wow, qué lindo, pastor. De verdad que es inspirador ver su carrera, ver todo lo que está hecho. Y yo tengo una curiosidad. Desde el primer libro escribió así, narrativo, novela. Sí, he intentado escribir de otra manera, pero no lo he conseguido. A decir verdad, de los 20 libros publicados, uno no es novela. Ajá. El que se titula Eduquemos a nuestros hijos, que es una especie de recetario de cocina de la educación. Sí. Pero mira, es que para mí lo más fácil de leer es... Yo quisiera decir que leo ensayos así de gruesos, pero no, eso me pesa demasiado, me aburre. Entonces mi pasión es la novela de ficción o novela basada en hechos reales, pero que contenga principios. Sí. No solamente que te intrigue, que te dé giros de suspenso, sino que te edifique, que te nutra, que te haga reflexionar. Entonces, como es lo que me gusta leer, es lo que escribo. Sí. Es lo que escribo. Y luego dentro de eso, pues tengo una línea que escribí para jóvenes. Sí. Me han preguntado muchas veces por qué escribes libros para jóvenes, porque tuve 2 hijas que todavía son jóvenes, pero que en aquel tiempo eran adolescentes y escribí pensando en ellas. Me han preguntado por qué escribes para niños, tengo una colección de niños. Pues porque tuve 2 hijas que eran niñas y que ahora tengo 3 nietos que son pequeñitos. Escribo pensando qué me gustaría que mis hijas y mis nietos leyeran. Y eso es lo que normalmente escribo. Y las novelas tienen algo particular y es que uno como que se conecta tanto con la historia que uno siente que lo vive. Yo personalmente tuve la experiencia, pastor, cuando conocí su primer libro, que fue Lunes con mi viejo pastor, que yo leía novelas, pero yo leía Paulo Coelho, Isabel Allende, ¿verdad? Cuando no conocía al Señor. Bueno, tremendos autores. Y cuando ¿verdad? Acepté al Señor, bueno, pues no encontraba ese tipo de literatura, así que cuando encontré sus libros fue como, oh my God, y uno me llevaba al otro y al otro y al otro, y yo dije,
yo no quiero leer otro tipo de libros. De verdad que es una manera bien nice de uno como que conectar con la historia. Gracias, muchísimas gracias, de verdad. Sabes, en esta edición de Spolit he visto el cumplimiento de uno de mis sueños. Conocer personalmente y saludar y conversar un ratito con Max Lucado. Cuando yo le estaba escuchando compartir en la cena de Premio SEPA, yo me tuve que trasladar a mi pasado cuando sostuve por primera vez un libro de Max Lucado y me sumergí en sus páginas. Aquello me bendijo tanto, porque yo siempre desde niño, la pasión de escribir surgió desde niño, pero mi referente había sido él, así que fue un cumplimiento de un sueño. Y luego lo tremendo es que en los últimos años he recibido ya como 10-15 mensajes de personas que se dirigen a mí como el Max Lucado español. Eso de verdad que para mí ha sido un elogio tan grande. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a recomendar, si me lo permitís, con muchísimo cariño y muchísima humildad, a dar un consejo a aquellos que están comenzando. Si me pidieran un consejo, solo uno, para un escritor, le diría: sé un lector compulsivo. Para mí es imposible escribir si no se lee. Es más, una persona que no lee, su escritura le va a delatar. Y además es que te vas a convertir casi inevitablemente en la persona a la que lees. Así que mira mucho la literatura que consumes, porque yo bebí de las raíces de Max Lucado, por ejemplo. Y hoy me doy cuenta, efectivamente, al leer sus libros, que hay una similitud muy interesante. Por eso lee. Dios me ha permitido publicar 20 libros, pero he leído más de 2020. Y me doy cuenta de que al leer me nutro. No solamente me nutro en el alma, sino también en el intelecto. Cuando uno está leyendo, está registrando datos en el disco duro de su mente. Esas palabras, ese vocabulario se va a enriquecer. Eso te va a delatar. Cuando hablas o cuando escribes, van a decir: esta persona es leída, es una expresión que existe, o no es leída. Porque es de manera imperceptible. De manera imperceptible tu vocabulario se enriquece. Tú no lo notas, pero estás archivando datos aquí en tu mente. Y eso luego se va a volcar. Como alguien me dijo, lee poco y serás como muchos. Lee mucho y serás como pocos. Es un consejo para aquellos que están escribiendo. Wow, tremendo. Gracias, pastor, por este tiempo. Yo personalmente les recomiendo buscar Peldaños a la Cumbre. Está disponible en todas las tiendas de libros, está disponible a través de Amazon. Sí, wow, me encanta esto. No me hables de los éxitos que alcanzaste, cuéntame los fracasos que superaste. Sí. Lo que estábamos hablando de contar la historia. Correcto, porque recuerda siempre, los éxitos estimulan, los fracasos enseñan. Todos fracasamos, pero no todos somos capaces o son capaces de convertir los errores en maestros. Todos vamos a tropezar, alguna vez no, muchas veces, pero no todos son capaces de convertir los tropiezos en una caída hacia adelante. Un tropiezo puede ser una caída hacia adelante que te aproxime a la meta. ¿Cómo se consigue? Tomando las ruinas de nuestros errores y convirtiéndolas en peldaños. Es decir, dejando que el error se convierta en un maestro. Un verano en Villafé dice: con la fe, las dos opciones que te ofrece la vida no son ganar o perder, sino ganar o aprender. El error puede ser un maestro tremendo. Sí. Wow, qué tremendo. Bueno, yo me comprometo, como ya él me regaló mi copia aquí en Expolit, yo me comprometo a leerlo y a estarles compartiendo mis aprendizajes de este libro para que sea también de inspiración y para que usted también lo compre. Gracias. Pues un abrazo enorme. Gracias. Con todo mi cariño, ha sido un placer, de verdad, estar con vosotros. Un abrazo. Gracias, pastor.